días. Buenos días, Julio. Un placer saludarlos. Y ACDA, que es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, no pertenece a Avianca. Ay, disculpe. Es decir, aviadores civiles son todos los aviadores. Todos. Sí, señor, todos los de Colombia. Pues todavía más importante para hablar con usted. Mire, usted mejor entiende el problema que se presentó el viernes. Uno, sin ser piloto, de mirar ese radar de vuelos, pues le produce escalofrío. Y de ver todos los aviones que estuvieron en peligro por cuenta de que un helicóptero se atravesó 2 pistas. Y 4 días después, usted acaba de escuchar al director de la aeronáutica, que siguen averiguando y que esta tarde a las 3 o mañana por la mañana nos cuentan algo. Óigame, capitán, usted que podía ser el comandante de uno de esos aviones ahí, ¿qué le pasa por la cabeza? Pues, Julio, hay que hacer un par de comentarios al respecto. Lo que está diciendo el director y lo que dice el secretario de Autoridad Aeronáutica es cierto en el sentido de cuando tenemos un incidente o si lamentablemente llegamos a tener un incidente que esperamos que nunca suceda de gran escala, pues hay que esperar precisamente esas actuaciones de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil. Aventurarse a decir algo antes es irresponsable, por supuesto. Pero claro, como piloto, pues me genera gran preocupación una situación de estas. Esos cruces de trayectoria son regulares en El Dorado. Digamos que no se pueden normalizar, pero están enmarcados dentro de unas reglas específicas que el control de tránsito aéreo ejerce. La preocupación, por supuesto, es absoluta. El piloto de la compañía LATAM que abortó el despegue, pues tuvo que hacer una maniobra a alta velocidad que genera un riesgo operacional incremental, bastante alto. Esperemos a que esas investigaciones de las que se refiere el director nos den un poco más de certeza en lo que verdaderamente sucedió. Sin embargo, pues en la aviación hay protocolos que nos permiten anticiparnos a situaciones como estas y inicialmente, pues si el piloto de LATAM detectó un riesgo operacional de esa magnitud y tomó la decisión de abortar el despegue, pues en buena hora sucedió de esa manera. Capitán, acabamos de entrevistar al director de la aeronáutica. Le preguntamos varios en esta mesa qué había pasado, que cuáles eran las explicaciones de lo que había ocurrido. La respuesta es que no tienen una claridad y que hoy a las 3 de la tarde van a tener un resultado. Una cosa como la que vimos el viernes, que fue aterradora, ¿debería tener una conclusión más rápida o es normal que se tomen 3 o 4 días para tratar de entender qué pasó? En términos de lo que son las investigaciones de accidentes, yo soy investigador de accidentes y acreditado por IFALPA, por la Federación, y lo ideal sería tener algún informe en las primeras 20 horas. Sin embargo, hay situaciones dentro de estas pues lamentables condiciones que se dan en la operación diaria que pueden ser sujetas a un poco más de precisión. Lo que podemos decir inicialmente es que esos cruces suceden. Las instrucciones que se pueden detectar en los audios del controlador es que el helicóptero mantuviera una altitud que son 9.500 pies, que son 1.500 pies por encima de la altitud del aeropuerto El Dorado, y se cruzara esa trayectoria de esa manera. No sabemos si efectivamente esa instrucción se siguió pues con precisión, si fue un error de control, si fue un error o del helicóptero o del avión, y tendríamos que esperar a que esa investigación finalice. Capitán, pues sí, afortunadamente no ocurrió nada, pero esto se parece mucho a lo que pasó en Washington hace un año, cuando también un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entra en trayectoria en el aeropuerto de Washington, también la capital del país, y se produjo la tragedia. No estamos lamentando algo así porque, pues, por fortuna, pero es que el margen de que pase algo, como ya pasó en Washington, es muy cercano. Sí, hay cierta similitud, Félix, es verdad. Sin embargo, hay unas diferencias importantes. El accidente de Washington tenía un factor contribuyente, como se llama en los procesos de investigación de accidentes, que no tiene y es que
los aviones, el avión de la TAM y los aviones que estaban en la frecuencia de control de la Torre del Dorado se encontraban en la misma frecuencia que el helicóptero. De tal manera que por eso asumo, temerariamente, que no debería hacerlo, pero asumo que el piloto de la TAM tenía mucho más conciencia situacional de lo que estaba sucediendo que el helicóptero que lamentablemente tuvo el impacto con el avión en Washington. Entonces, por eso es importante darle un poco de espacio a los investigadores para que nos den alguna conclusión y, por supuesto, cuando ya tengamos ese informe preliminar, podemos sacar un poco más de conclusiones. Sí, capitán, no me quiero imaginar el susto de los pasajeros de este vuelo de la TAM. El frenazo fue tan duro que el mismo avión terminó averiado. ¿Usted podría decirnos qué implica un frenazo en un avión cuando está despegando? Pues en particular que ustedes están pues en este momento analizando es un abortaje de despegue a alta velocidad. Nosotros tenemos un concepto de abortajes a baja velocidad y a alta velocidad. Efectivamente es un abortaje de despegue a una velocidad bastante considerable que, por supuesto, pues genera algo de pánico dentro del avión, porque efectivamente toda la presión del sistema hidráulico del avión se va hacia las ruedas, y eso fue lo que vimos, un sobrecalentamiento de los frenos que termina por efectos de un fusible, de un breaker que tienen las ruedas para evitar su estallido, las desinflan. Entonces, sí, es un abortaje a alta velocidad. Los cálculos de rendimiento para el despegue permiten que hasta en ese punto se lleve esa maniobra con márgenes de seguridad aceptables, pero indudablemente es una situación en la que ningún piloto nos queremos ver ni siquiera cerca. Sí, capitán, ¿cuál es el diagnóstico que usted le hace a la infraestructura allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado para garantizar sin duda la seguridad aérea? Pues hemos hablado con ustedes y con los diferentes medios de muchas situaciones que nos preocupan. Hay una situación de falta de recurso técnico dentro del aeropuerto que hemos evidenciado durante mucho tiempo. La Aeronáutica Civil ha hecho algunos esfuerzos para que estas situaciones mejoren. Las ayudas de precisión para la aproximación ahora están funcionando, pero por mucho tiempo tuvimos un faltante de esa capacidad técnica, y adicionalmente lo que nos preocupa y hemos venido diciendo con insistencia es que el radar de superficie que permite que los controladores tengan adquisición de los tráficos que ruedan en El Dorado de manera presentada en una pantalla no opera de la manera que debería operar. Incluso pues los controladores de tráfico aéreo lo definen como inoperativo. Hay algunas presentaciones de aviones, pero que no son confiables, no son precisas, y adicionalmente pues hay un tema de visibilidad desde la Torre del Dorado que debería subsanarse con ese apoyo de ese radar de superficie para que el controlador tenga claro cuáles son los tráficos que está manejando en tierra. Sí, capitán, yo le entiendo su prudencia en esperar el resultado, pero es que uno mira ese gráfico del Flight Radar que usted conoce mejor que yo y le produce mucho susto. Mire, le tengo una pregunta final de otro tema, capitán. Están ahora con la discusión de los slots y como usted escuchó, la actual administración de la aeronáutica y su secretario de seguridad, que es el que responde por el director general, lo cual también pues no deja de ser una preocupación, es que ellos ven a IATA de otra manera distinta a como la ven 90 países del mundo. Y resulta que el aeropuerto El Dorado no está en los 90 países, en los 90 países, sino el aeropuerto El Dorado puede estar en los 50 aeropuertos más importantes del mundo. Es un aeropuerto que tiene un tráfico respetable. Y ese tema de los slots y el no reconocer a IATA y el tener que barajar otra vez horarios, en fin, cambiar algo con lo que se está operando hoy causa curiosidad. Como dicen algunos, capitán, detrás de esto, ¿qué hay? ¿Dónde está la bolita de este tema de los slots?
Yo no puedo pronunciarme sobre pues lo que puede haber detrás, Julio. Lo que sí te puedo decir es que a nosotros nos preocupa sobremanera. El aeropuerto de Dorado tiene una capacidad declarada, es la cantidad de operaciones que puede hacer por hora. Esa capacidad hoy en día está en 74 operaciones. En los horarios valle, esa cantidad de operaciones que tiene el Dorado o que permite el Dorado son suficientes para atender el tráfico de manera organizada. Sin embargo, hay ciertos horarios entre las 12 del día y 2 de la tarde y entre las 6 de la tarde y 8 de la noche en que hay una sobredemanda o una cantidad de aviones procediéndose al Dorado que están haciendo que los controladores aéreos tengan que ordenarle esperas a los aviones, hacer una organización del tráfico haciendo esperas en los fijos de aproximación cercanos al aeropuerto del Dorado. ¿Qué es lo que nosotros hemos detectado? El cumplimiento de los slots depende a esa estadística o a ese porcentaje donde las compañías se comprometen a mantener un slot con un 80% de cumplimiento. Si ese slot no se protege o no se cumple con ese 80%, la autoridad debe tomar medidas para que esa compañía o subsane esa situación o finalmente pierda el slot. Lo que vemos es que la autoridad aeronáutica lamentablemente no tiene un sistema de control de ese cumplimiento de esos slots. Entonces nos parece un poco extraño que sin que la autoridad tenga esa estadística clara, pues ahora proponga otras reglas que son mucho más difíciles de cumplir, en el sentido en que el porcentaje subirá al 90%, y además de eso empieza a ser una reorganización, porque lo que sí hemos podido evidenciar es que algunas compañías no tienen slots y se les autorizan, no tienen slots anticipados y se les autorizan en la marcha. Entonces eso genera una congestión que en términos de organización del tráfico aéreo puede generar una situación de riesgo operacional. Capitán, muchas gracias. Es usted muy amable. Con mucho gusto, Julio. Saludos a todos.